Hey, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy, como pueden ver por el título, vamos a probar el escanor de One definitivo o Ultimate, como gusten llamarle, en distintos eventos o distintas áreas en PvE, ¿ok? No me se logra la palabra, distintos modos de PvE, ¿ok? En este caso vamos a probarlo en el demonio original, en Belmos, Ciervo y Pájaro, ¿ok? En los lobos no los voy a probar porque los quiero probar por separado para un video completo de él. Y lo que vendría siendo yo creo que la parte del Ciervo y el Pájaro, voy a pasar nada más el piso 3, les voy a mostrar el piso 3 nada más, ya que pues yo creo que es algo que ya la mayoría sabe pasar y si no pueden ver guías que tengo en el canal de cómo pasarlos, ya que la mecánica suele ser más o menos la misma. Entonces, pues bueno, vamos a ello, vamos a empezar con el demonio original y ahora nos vemos. Muy bien, ya estamos en el demonio original. En este caso voy a ir con este equipo que están viendo por aquí. En este caso voy a llevar a Freyr, voy a llevar al Escanor, voy a llevar a la Dian de verano y a la ¿cómo se llama esta niña? Se me fue el nombre. A la Elaine de San Valentín, ¿ok? La Elaine de San Valentín es opcional, pueden poner cualquier otra unidad que les llegue a gustar como efecto secundario, ¿no? Así que tampoco se comen mucho la cabeza ni nada por el estilo. Es simplemente mis preferencias. En tema de cartas voy a llevar la carta justamente el demonio original y las dos cartas que me dan más estadísticas. En tema de comida voy a llevar la comida del demonio original para sacar doble. Y el equipo, en este caso el equipo de apoyo, vamos a llamarlo así, va a llevar a Dian de verano, va a llevar a Go de rojo, a Meliodas traidor y a la Elaine de San Valentín. Se llama mucho su nombre. Así que pues bueno, de un momento. Ok, nada, simplemente ya puse en automático que si ganamos esta partida, pues se va a pasar los tres demonios originales, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a ver qué tal funciona, vamos a ver qué tal nos va. En este caso, por ejemplo, el Escanor va a pegar quizás muchísimo con la carta Single Target, pero con la carta en área no voy a pegar tanto, ¿ok? Pero igual yo creo que Escanor vamos a usar sus ataques más que nada donde hace falta, usualmente es en la fase final. En este caso estoy con la IA, estoy con la inteligencia artificial de Logan, ¿ok? Que es alguien que pues conozco y tal, que ya me ha prestado su cuenta en un par de ocasiones. Así que pues bueno, vamos a ver al final qué tal nos va, ¿ok? Muy bien. La mayor parte de las veces, no sé el daño de Escanor, así que voy a hacer esto posiblemente. Pero les digo, la mayor parte de las veces esto lo hago con Meliodas traidor, ¿ok? Pero yo creo que igual es muy importante que ustedes sepan por la unidad que van a tirar, si les sirven no solo en PvP, sino también en áreas como PvE, como en este caso demonios y bestias demoníacas, ¿no? Así que bueno, vamos allá. Creo que con el ataque de Escanor es más que suficiente. Pues sí, era más que suficiente con el ataque de Escanor en área. Así que, oye, bastante contento. Ahora, aquí tengo una duda muy grande. Porque creo... Es que tengo que saberme los daños. Entonces creo que si hago esto, quizás... Me puedo arriesgar tantito con este ataque, pero no lo voy a hacer. Y vamos a tirar esto por aquí. Ok. No sé si estos daños van a ser suficientes, repito. Es la primera vez que lo hago con Escanor, entonces no sé qué tan... No sé qué tantos daños tengo que hacer. Pero yo creo que con lo que lancé vamos bien. Creo que con las cartas que lancé, creo que vamos a ir bien. Espero yo. O igual y no, igual y sí haber lanzado la de Dian antes. Justitos, ok. Justito. Ok, esto es más complicado, ok. Porque si estuviese, por ejemplo, con una persona jugando, sería mucho más fácil porque esta persona conoce sus daños. Yo no conozco los daños. En este caso, bueno, tenemos carta de plata. Tenemos esto y tenemos esto por aquí. Vamos a ver, oye, pues a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal los daños. Yo creo que el Escanor, a ver, sin duda, obviamente lo va a derrotar el Escanor, pero vamos a ver si le va a faltar daño o le va a sobrar daño. Que yo creo que le va a sobrar daño, Uf. Y como tiene justamente este golpe de muerte, por así llamarlo. Uf, hermano, buenísimo. Easy.
Ok, demonio original pasado con inteligencia. O sea, ni siquiera con alguien real, con un bot prácticamente. Lo pasé con el bot. Así que, oye, pues maravilloso, ¿eh? Usando la comida doble, maravilloso como siempre. Me toca justamente, pues bueno, más materiales de estos, ¿no? Así que, pues perfecto. Vamos con el Belmos y a ver qué tal sale. Ok, ya estamos en el Belmos y el equipo que vamos a estar usando es este. En mi caso, yo voy a llevar el escanador definitivo a la Saneri, al Gouder de Halloween y a Tonar, ¿ok? Y mi compañero va a estar llevando, en este caso, Lolimancer, va a estar llevando a Liz, Gouder Verde, Brunilda y Death Priest de cuarto, ¿ok? Vamos a ver si es suficiente. Yo voy a estar llevando comida de dobles materiales, o sea que me den materiales dobles, y voy a estar llevando el set de cartas del Belmos, ¿ok? Así que pues bueno, vamos a ver qué tal sale, ¿ok? Vamos a ver qué tal sale. Puede llegar a salir muy bien, yo creo, o sea, sin duda, pero creo que igual hay que ver qué cartas me tocan y tal, ¿no? Porque aquí al final, como cambiamos a alguien, si tuviera, por ejemplo, si la escanadora tuviese dos ataques de cerca, no uno a distancia y otro de cerca, estaría perfecto. Como tiene un ataque a distancia, no sirve de nada. Aunque se lo tiramos al Belmos, va a ser evasión, va a ser paciencia, o sea, no va a hacerle daño, ¿ok? Entonces no nos sirve de mucho. Ok, vamos a hacer esto. Esto. No sé si esos ataques... Yo creo que con eso muere, ¿eh? Yo creo que con eso muere. Quiero yo creer. Son dos ataques en oro. Son dos ataques de oro de Brunilda, así que yo creo que con eso muere, ¿eh? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Ok. No tuvimos suerte en las cartas. ¿Con esto muere? Yo creo... Sí, con esto muere definitivamente. Vamos a hacer esto. Sí, de sobra. Ok. En este caso la Brunilda está carreando prácticamente el demonio. Pero es más que nada porque no nos tocan cartas de Escanor. Y bueno, es medio complicado y ocupamos las cartas de Escanor en este caso pues para el tercer corazón, ¿no? Que es donde se suele pues medio complicar en dado caso por falta de daños. Pero nada más. Ok, vamos a ver. Dame una carta de Escanor. Pero no, esa no. Ok, pues vamos con todo. Simplemente vamos con todo y ya está. Vamos a decirle que él ataque con todo igual y pues que sea lo que Dios quiera, hermano. Vamos a ver. Ok. Prácticamente podía matar al Belmos en esta fase si hubiese tenido skins. Si hubiese comprado skins, bueno, el Belmos hubiese sido un chiste. Así que pues bueno, una vez viendo esta demostración, pues vamos a pasar a lo que vendría siendo las bestias demoníacas, como es el ciervo y el pájaro. ¿Ok? Así que pues bueno, vamos para allá. Ok, estamos en el pájaro, que es la primera bestia demoníaca que vamos a probar. Así que vamos a llevar este equipo que están viendo por aquí. El equipamiento es el siguiente, todos van prácticamente con ataque. La única diferencia, algunos con ataque crítico y otros con ataque y defensa. Ok. No llevamos a alguien que cure más que la propia Megelda. De ahí en fuera nadie. El set de cartas es el del pájaro. Y pues sería todo prácticamente, ¿no? Como pueden ver, links. Los links o los enlaces van de esta manera, van equipados de esta forma. Así que pues bueno, vamos de una vez. Vamos a intentar pasar el piso 1. Bueno, los 3 pisos. Y vamos a darle. En caso de que yo vea que tarda mucho, el video termina siendo muy largo, a lo mucho subiré un video de 30 minutos. Fuera de eso, si se hace muy largo, pues verán tipo speedrun, ¿no? Verán cámara rápida y tal. Así que pues bueno, voy a darle skip a las animaciones porque yo creo que son un poquito opcional.
Así que vamos bien. Ok, en este caso... Ok, la verdad es que no recuerdo mucho de cómo se hace. Pero vamos a ir un poco así. Vamos a ir un poco así, así y yo creo que así. Porque repito, no recuerdo cómo se hace el pájaro porque tiene siglos que no hago el pájaro. No lo toco para nada, o sea, tiene muchísimo tiempo que no lo hago, así que puede que cometa un par de errores, es posible. Así que pues pido perdón, ¿no? Si llegan a ver que cometo error por ahí, pido perdón. Como siempre, el escáner está sin skins, ¿ok? Está prácticamente de forma base, no lleva nada de skins ni nada por el estilo, para que lo tomen en cuenta. Lo tomen muchísimo en cuenta, ¿ok? Sé casi algo especial, creo que en el piso 2, creo. En la tercera fase había que matarlo rápido, si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo, porque la verdad le digo, o sea, repito, no me acuerdo mucho de cómo se hacía esto. Como tiene tiempo que no lo hago. Creo que voy a hacer esto para llegar con la ulti. En la última fase. Y vamos a ver. Así que pues bueno, vamos a ver, ¿no? Ok, aquí nos falta un poquito de daño, pero yo creo que Escanor se va a encargar de ese daño faltante, o casi. Ok. Ok, Brunilda aguanta muy bien. Pues en los primeros pisos tampoco hace mucho daño. Ok. Ya sé que no había activado la reliquia de Megelda hasta ahorita. Que la voy a activar porque quería guardarme más o menos las cartas. Vamos a ir con carta de detonación. Así que, perfecto. Ok, este primer piso no creo que tardemos mucho. Creo que va a ser pues bastante rápido. No creo que tardemos mucho, la verdad. Vamos a hacer esto, esto y yo creo que esto. Siento yo que esto es más que suficiente. Bueno, no sé. No sé. No sé ahora mismo. A ver si vaya a ser suficiente. Pero como quiera, si no tenemos un siguiente turno. Ok. Si no, como quiera, tenemos un siguiente turno. Pero no, por lo que veo no fue suficiente. Ahora nos vamos a tener que curar. No pasa nada. Ok. No sé si curarme doble por la Brunilda, pero... no creo que haga falta, la verdad. Pero bueno, voy a hacer esto, esto. Va, es que no creo que haga falta. La verdad es que no creo que haga falta, así que yo creo que haciendo esto y esto... y el ataque en área de Escanor, porque no, yo creo que es más que suficiente. Me falta un poco para que la Brunilda estuviera full vida. Me falta un poquito para que estuviera full vida, pero yo creo que, oye, con estas cartas es más que suficiente para derrotar al pájaro. Efectivamente. Ok, vamos al piso 2 de una vez. Ok. Piso 2. Vamos a ver cómo nos va. La verdad que el piso 1 fue muy sencillo, pero en general el primer piso de las bestias demoníacas suele ser, pues eso, sencillo, ¿no? Vamos a intentar atacar un poquito con todo aquí. Algo así yo creo. Bien, buen daño. Hay que cargar la ulti de Freyr. Ok, hay que cargar la ulti de Freyr para la segunda fase del pájaro. Así que vamos a ver si justamente nos da tiempo o nos permite cargarla. Ah, pues sí, mira. Parece ser que sí va a ser el caso, que vamos a poder cargarla sin problema. Uf, cuidado con la Brunilda, Creo que la Brunilda debí haberle puesto Tarmiel en vez de al Freyr. Creo que ahí tuve un pequeño error. Vamos a hacer esto. Creo
creo que es más que suficiente para derrotar al pájaro. Así que bien. Ok, aquí es donde se nos va a complicar un poco. Posiblemente. Creo que con esto y esto, en teoría deberíamos ir bien con esto, pero yo. Sí, vamos bien. Yo creo que vamos muy bien con esto. Sin problemas. Recuerden que en el piso 2, en la fase 2, en esta fase revive. Entonces es muy importante que pues lo que vendría siendo la ulti de Freyr, pues la tengan, ¿no? De preferencia tengan la ulti de Freyr ahí para tirar. Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto por aquí. ¿Ok? Así que pues, vamos a ver si es posible matarlo en plan turno 1. Yo creo que sí, Por favor, Megelda. Bien, Megelda lo hizo bien. Megelda lo hizo muy bien, gente. Megelda lo hizo muy bien. Ok, tenemos esto por aquí, esto por acá, esto por acá. Pues yo creo que sin problema podemos arriesgarnos a ir así. Creo que sin mayor problema. Y por ejemplo tirar este ataque. Vamos a ver. Hicimos buen daño. Y desde aquí se nos va a complicar un poquito más si no nos tocan buenas cartas. Pero oye, yo creo que estamos bien. Yo creo que estamos bien en general, así que no hay ningún problema. Ok, nice. Ya estamos. Perfecto. Pues nada, sencillo. Piso 2 hecho. La verdad que bastante relax. Nada complicado. Así que vamos al último piso. Vamos al último piso a ver qué tal nos va. Estamos en el piso 3. Vamos a ver qué tal nos va. En este caso yo cometí un error, gente, y es de que puse a Brunilda, pero no le puse a Tarmiel de Link. Entonces, al no poner a Tarmiel de Link, esto es un problema. Ok, es un problema. Me van a preguntar, Ventura, ¿por qué esto es un problema? No entiendo. Te voy a hacer entender, amigo. No te preocupes. Es un problema porque el pájaro va a ir siempre contra Brunilda. Porque aunque no haya ventaja de atributo en tema de las bestias demoníacas, como tal, de que haces más daño por ventaja de atributo, el sistema detecta que el rojo está encima del verde. Entonces va a atacar a Brunilda cada que pueda, ¿ok? Entonces eso pues no nos ayuda mucho, siendo sinceros, porque le baja bastante vida, ¿ok? Le baja bastante vida y no tenemos curaciones suficientes con Megelda. Si sobrevivimos a la ulti y los dos ataques, en este caso del pájaro, estamos del otro lado, ¿ok? Porque con la ulti nos vamos a curar. Pero si no sobrevivimos, pues difícilmente veo que podamos pasar y me tocará reiniciar sobre todo. Así que pues bueno. No creo que sobreviva la Brunilda, efectivamente. Ok, estamos en el piso 3, vamos a ver qué tal sale. Y tal, ¿no? Vamos a ver. Voy a intentar aprovechar lo mejor que pueda. Voy a curar a Brunilda. Ahorita les comento por qué. Voy a curar a Brunilda porque si no nos va a terminar de matar el pájaro a Brunilda. Y no queremos eso, ¿ok? No queremos que el pájaro nos termine de matar a lo que vendría siendo la Brunilda. Así que vamos a darle con todo. Más que nada porque no le puse a Tarmiel. Si llevan este equipo que estoy llevando yo justamente, yo les recomiendo de todo corazón que lleven a Tarmiel de Link en Brunilda, ¿ok? No en Freyr, como lo llevo yo en este caso.
Ok, no sé si la Brunilda vaya a sobrevivir. La verdad, pero esperemos que sí. Recemos porque sea así y la Brunilda sobreviva a los dos ataques del pájaro y a la ulti. Si sobrevivimos, estamos del otro lado. Con la ulti lo matamos. Pero si no, la veo muy complicada. Mira, esta curación la necesitaba antes, no ahora. Por favor, Brunilda, sobrevive. Bien, un píxel. Es todo lo que necesitaba. Un píxel, gente. Un píxel es lo que necesitaba para poder pasar la primera fase. Un píxel. No necesitaba más. Solo un píxel. Un píxel me era suficiente. Ok, maravilloso. Vamos a la segunda fase. Ok. No tenemos como quitar bufos. Pero que yo recuerde, tampoco era mucho el daño que regresaba. Ok, vamos a hacer esto. Repito, que yo recuerdo el daño que regresaba no era tanto. Ok, porque aquí sí ocuparíamos a alguien que quite justamente buffos, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacer algo así. No pega tanto, ok. De momento no pega tanto. Me borró las cartas de Brunilda. Que la verdad las iba a usar, sí. Pero bueno, está bien. Creo que con esto... Con esto... Yo creo que con esto... A ver, ya con esto debería morir, en teoría. Entonces debería estar más que frito el señor pájaro. Incluso sin la ulti de Freyr, creo que hubiésemos podido matarlo, sin problema. Incluso sin la ulti de Freyr. Ok. Vamos a hacer algo así. Aquí pues simplemente vamos a ir matándolo poquito a poquito. A lo que vendría siendo el pájaro. Sin mayor problema. Ok, tenemos muy buenas cartas. Tenemos muy buenas cartas. Creo que podemos derrotar al pájaro sin problemas. Ok, no podemos tardar muchos turnos aquí. Entonces vamos a hacer algo así. Repito, no podemos tardar mucho aquí, porque si no empieza a bloquearte todo. Y no ocupamos que nos bloquee todo, sinceramente. Ocupamos tener para usar las cartas necesarias. Ok, pues ya estaría. Prácticamente ya estaría, gente. Ya está prácticamente pasado. Así que bastante bien. Ok. Podemos hacer esto, esto y esto. Ok. Ok, está prácticamente derrotado el pájaro, ¿eh? Está prácticamente en las últimas el señor pajarito. Así que, pues oye, perfecto, ¿eh? Perfecto. Bien. Voy a ver si puedo lograr obtener la miniatura con Escanor, pero que no creo. Pero ya está. Prácticamente lo hemos pasado. Está bastante nice. No nos ha costado mucho, la verdad es que yo creo que ha sido bastante fácil. Muy sencillo. Y pues bueno. Ok.
Ok, revivió, pero pues... Creo que justamente nos tocó la pasiva de revivir. Sí, y no me di cuenta. No me di cuenta. Pero a ver, que ya... Se puso evasión. Ok. Quizás todavía no hemos ganado, Necesitamos ulti. Ok. Con una ulti es suficiente simplemente para el tema de elevación. Y ya estaría. Ya que no llevamos a alguien que quite buffos, que quite ventajas. Pues eso. Va por la Brunilda, pero bueno, aunque la mate realmente no hay tanto problema. No me di cuenta, la verdad que me distraje y no me di cuenta que nos había tocado esta pasiva. Si no hubiese ido con un poco más de cuidado. Pero, repito, ya está, prácticamente ya está. Así que pues bueno, gente, vamos con el ciervo a ver qué tal nos va contra él. Así que pues bueno, vamos para allá, ¿no? Vamos contra el ciervo. Muy bien, para los 3 pisos del ciervo vamos a estar usando este equipo que van a ver por aquí, ¿ok? Es un equipo relativamente más o menos sencillo, no es tan complicado. En este caso yo estoy llevando la Milim. Yo sé que mucho me va a decir Ventura, pero es que yo no tengo la Milim y yo entiendo. Yo entiendo y está bien, es correcto y es válido de que no tengas la Milim, pero yo la estoy llevando más que nada y principalmente por el hecho de que pueden llevar al Cusack, ok, pueden llevar al Cusack si tienen la reliquia de Jormungandr o tal, o incluso si no la tienen pueden llevar al Cusack, ok, sin ningún tipo de problema. Pero la verdad es que yo... Mira, vamos a llevar al Cusack, vamos a llevar al Cusack. Yo prefiero llevar Milim porque me acomodo más con ella, pero vamos a llevar al Cusack. Lo voy a llevar incluso sin la reliquia porque no le he hecho la reliquia y no creo hacérsela, la verdad. Vamos a ir así, ok. Yo creo que vamos a pedir bien contra el ciervo sin ningún tipo de problema, pero vaya. Pueden usar otra unidad azul sin problemas. Vamos al piso 1 y vamos a ver qué tal nos trata. Vamos a ver qué tal nos trata lo que vendría siendo el piso 1. Ok. En este caso vamos a tirar ataque. Este. Pues mira, yo creo que ni hace falta. Vamos a hacer esto, esto y esto. Y vamos a mover una carta ahí de Freyr. Ok, el ciervo es la verdad que bastante más sencillo. De hecho, con 2 cartas basta. Con una carta de Escanor y una carta extra, pues basta para derrotarlo, por lo que estamos viendo. Recuerden que en el ciervo siempre fase 2, fase 4 se usa el semáforo de colores, ¿ok? Recuerden eso, porque sí, es muy importante. En este caso vamos a hacer algo así. Vamos a empezar con el rojo, para terminar en rojo, verde y azul. Terminamos en rojo de vuelta. Bien, hizo un buen daño el Escanor. Ahí estaría. Verde y ahora azul. Ok. Bueno, tú. No te vayas a quedar pobres de cartas de Freyr, la verdad. Repito, la verdad que yo prefiero muchísimo más llevar lo que vendría siendo esta Milim, porque Milim hace muchísimo más daños que Cusack en temas de crítico y tal. Pero oye, para que no haya excusa como de que no, Ventura, es que yo justamente no tengo a Milim porque esquipié o algo así, pues bueno, aquí tienes sin problema las unidades, ¿no? Así que pues bueno. Puede que aquí tarde un poquito más en el tema del ciervo, más que nada por cuestiones de que no tengo la reliquia de Jormungandr. Con la reliquia de Jormungandr pues tendríamos puras cartas en oro, por ende muchísimos daños. Pero la verdad que no me interesaba, no me interesaba para nada la reliquia de Jormungandr, pues no la he hecho, la verdad. No la he hecho porque tampoco he farmeado el ciervo, entonces quizá algún día me ponga en directo a farmearla.
algún día, pero no será el caso de momento. Ok, vamos a hacer esto, esto y esto. Voy a intentar tardar lo menos posible, ok, hacer el mayor daño que pueda. Sobrado, papá. Sobrado. Repito, voy a intentar hacer el mayor daño que pueda para justamente pues no tardar mucho aquí. Ok, rojo, verde, azul, rojo. Ok, semáforo de colores. Repito, el ciervo es relativamente muy sencillo. No hay mucha ciencia detrás de él. Así que, pues, bueno. De hecho, yo creo que ya está pasado. Ni siquiera ocupé la ulti, creo, de Freyr. Ok, sí la va a tirar, pero estuvo de sobra. Así que, pues bueno. Vamos al piso 2 de una vez para pues ver qué tal nos va. Muy bien. Vamos al segundo. Estamos en el segundo piso del pájaro. Ok, en el piso 2. Y repito, no va a ser nada del otro mundo. La verdad es que el Escanor hace muy buenos daños, cosa que me parece genial. Haga muy buenos daños, me parece increíble. Vamos a hacer esto, esto y esto. Y creo que esto, la verdad. No sé qué tanto daño vaya a hacer el Escanor, pero... Ok, no hizo tanto como creí, como en el primer piso, por ejemplo. Pero aún así hizo muy buen daño. Aún así hizo muy buen daño. ¡Ojo! Buenísima, turno 1. O sea, literal, puedes matarlo a turno 1. Sin problemas. Así que, oye, buenísima. Que rojo, verde, azul. Y vamos a combinar estas cartas de por aquí para ver si nos sale otra carta azul. Ahora mismo. Bueno, otra carta de atributo azul. Porque si no la vamos a tener complicada justamente aquí. Si no logramos conseguir. Ok, el RNG nos ha bendecido. Ok, recuerden que... ¿Es aquí o es en el... Sí, en el piso 2. Aquí hay que congelarse. Ok. En este siguiente turno nos va a congelar, entonces... Bueno, nos va a intentar matar si no nos congelamos. Entonces vamos a hacer esto. Esto. Azul, seguimos el ritmo. Y atacamos con Escanor simplemente para que congele al Escanor y no nos mate. Que capaz, y oye, nos sorprende el Escanor y lo mata de una prácticamente, ¿eh? Igual y nos sorprende. Igual y nos sorprende, vamos a ver. Nos sorprende el Escanor Ultimate, Escanor definitivo. Sí, lo ha matado. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Ok, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Vamos a intentar ir lo más rápido posible. A lo mucho creo que aquí vamos a tardar 2-3 turnos en esta fase sin tanto problema. Así que, oye, vamos viendo. Ok. Podemos hacer esto. Esto por aquí y esto. Yo creo que no hay tanto problemilla por acá. No hay tanto problemilla. Uf, le faltó un poquito al Cusack, ¿eh? Le faltó un poquito al Cusack para poder derrotarlo. Cuidado porque capaz y mata a la Jormungandr. Que no lo creo, pero capaz. Ok, vamos a intentar como que resetear el tema de las cartas. Y ver qué tal. Ok, de sobra.
Pues bueno, vamos a la última fase. Toco una pasiva decente. Toco una muy buena pasiva. Vamos a hacer esto, esto, esto. Y creo que es suficiente con eso, ¿eh? Perfecto. Vamos al piso 3. Ok. Estamos en lo que vendría siendo el piso 3 del ciervo. Con el mismo equipo, no he cambiado nada. Las mismas pasivas que nos han estado tocando. Sin mayor problema. Así que, ok. Vamos a ver. Vamos a ir un poquito con todo. Aquí de buenas a primeras. Vamos a ir algo así. Aunque un poquito complicado que esta vez podamos derrotarlo en un turno. Como en pisos anteriores. Aunque ojo, chance sí, pero no creo. Creo que nos va a hacer falta un poco de daño. Efectivamente, hizo falta un poco de daño, pero pues bueno, no pasa nada. Podemos aprovechar esto. Ok. Hacemos esto. Hacemos esto. Esto. Y creo que esto. A ver, yo creo que con esto muere, ¿eh? Yo creo que con esto muere de sobra. Sí. Ok, el Escanor, fuera de bromas, me parece que va a ser una muy buena unidad PvE como lo fue Meliodas Traidor, sin duda alguna. Obviamente que, pues bueno, es como todo, es como un poquito de todo, ¿no? Hay que acostumbrarse poco a poco a él y tal, pero en general está bastante bien. En general está bastante bien. Ok. Aquí tenemos un problema. Y es que ahora no me ha tocado carta de Freyr. Entonces, al no tocarme carta de Freyr, vamos a tener un problema llamado... No sé si voy a matar al ciervo. Bueno, más bien no sé si voy a hacer el daño suficiente para derrotarlo. Vamos a ver. Yo creo que sí. Creo que no va a hacer falta daño. Sí, no me falta daño. No me falta daño. Con esto y esto, el Escanor yo creo que es más que suficiente para poder derrotarlo. Sí, de sobra. Es que pega muchísimo. Ahora sí que cuando usa la habilidad del dedo, pega un montón. Pega un montonazo. Cuando usa justamente esta habilidad, llega a pegar una barbaridad. Esta habilidad es la que pega un montón. Imagínate que si tuviese la reliquia de Jormungandr, esto es pan comido. Si tuviese la reliquia de Jormungandr, esto es pan comido, gente, sin problema. Porque sería puras cartas en oro, O sea, sería una maravilla. Estoy tardando más que nada por eso, porque no tengo la reliquia de Jormungandr, pero oye, está genial. Me ha gustado, me está gustando bastante. Ok. Y podemos hacer esto, esto, esto y yo creo que esto. Que no hizo falta el último ataque al parecer. O sí, yo creo que sí. Ahí nos vamos curando un poquito. Lo mata. Lo dejó a nada, a uno. Lo dejó a un píxel, literal. Un píxel. Lo dejó un píxel. Bueno, podemos hacer esto. Esto. Y esto. Ok, vamos a la última fase. Y vamos a ver qué tal nos va. Creo que aquí no vamos a poder rushear ulti. Digo, no, ajá. No vamos a poder atacar con pura ulti, así que es una pena. Nos va a quitar todas. Pero la que me interesa realmente es la de Freyr.
que pegue la de Freyr. Así que rojo, verde, azul, rojo. Realmente la ulti que me interesa que pegue ahorita es la de Freyr. Ya es la que va a hacer un poquito más de daño a comparación de las otras. Así que, pues bueno, no pasa nada. Bien. Uy, carta en oro. Buenísima. Ok, adiós ulti. Ok, hacemos esto. 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 Y esto. Le recuperamos toda la vida, pero creo que era inevitable. Vamos a probar. Ok, vamos a probar porque chance lo puedo derrotar de una y no hace falta lo demás. Voy a hacer esto nada más para asegurar. Pero creo que incluso el ataque... Sí, siento yo que el ataque de Freyr que tiré ese estuvo de más. O no, Uf. Vamos a ver, Kyusake es capaz. Efectivamente. Pues listo. Pues nada, gente, en conclusión, como pueden ver por este video, el Escanor es la polla. O sea, literal, se puede pasar prácticamente con cualquier contenido PvE actual que podría llegar a ser complicado o difícil de una manera muy sencilla. Hace muy buenos daños. Así que me parece una unidad muy completa, sin duda alguna. Se me parece una unidad muy completa. Por si alguno pues estaba dudando de tirar o no tirar. Así que pues bueno, mi recomendación como siempre, si apenas salga, le sale, yo recomendaría dejar de tirar. Pero hasta ahí. Así que hasta la próxima. Chao, chao.